Gloria a Dios. En el tiempo que me resta todavía, vamos a entrar en la palabra. Y pausamos la vez pasada donde predicó hermana Nuri en Hechos capítulo 10 versículos 1 y 2. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 10 versículos 1 y 2. Y hoy solamente por causa de que debo hacer mención de esos versículos, lo vamos a leer nuevamente, pero vamos a irnos hasta el versículo 23. Hechos capítulo 10 versículos del 1 al 23. Amén. Y Señor, gracias, nos disponemos. Declaramos que por tu Espíritu Santo el corazón, el entendimiento y los oídos han sido preparados y abonados debidamente para dar fruto como tierra buena, donde tu palabra pueda echar raíces y germinar. Y Señor, toda la gloria y todo el crédito solamente lo atribuimos a ti. Rogamos que nos empoderes para poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, un mensaje. Posiblemente va a sonar más en una dinámica como de enseñanza, pero esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y como hemos estado preparándonos. Y le he intitulado: Hasta el más bueno necesita a Jesús. Hasta el más bueno necesita a Jesús. Amén. Hechos capítulo 10 versículos del 1 al 23. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios los domingos. ¿Cómo? ¿Los miércoles el culto de oración? ¿Así dice su Biblia? A ver, la mía, sí, están en lo correcto. La mía dice también así: lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que son las 3 de la tarde, otro de los tiempos de oración en el pueblo de Israel. Él vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Sepa que Cornelio daba limosna porque no sabía ofrendar. Amén. Y limosna es interpretado como obras de caridad, obras de misericordia, de benevolencia. Pero el ángel le dice: ha subido delante de Dios como una ofrenda. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué le parece eso? Versículo 5. Envía pues, le sigue diciendo el ángel a Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope. ¿Se acuerdan quién se había quedado en Jope? El apóstol Pedro, el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan que pasó y estuvo ministrando y el Señor lo usó para sanar a Eneas? En eso termina el capítulo 9, ¿verdad? Y luego el Señor lo usó para ir y ministrar y resucitar a Dorcas, y se quedó en Jope. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No me digan que se les está borrando el cassette. Gloria a Dios. Eso sí, ya hay que orar por otro milagro si eso pasa. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a pausar ahí el versículo 8 y más adelante retomamos del 9 al 23. Bueno, como les dije ya en el mensaje anterior, se expuso muy amplia y elocuentemente los versículos 1 y 2. ¿Cuántos lo recordamos ese mensaje? Y hoy, amada iglesia, hoy nos enfocaremos desde el versículo 3 en adelante. Vamos a intentar cubrir hasta el versículo 23. Pero es necesario que repasemos la descripción que da el escritor de los Hechos. ¿Cuál es él? ¿Quién es el escritor del libro de los Hechos? Muy bien, Lucas. Y
esa descripción que él da de Cornelio en esos dos primeros versículos, de Cornelio el centurión. En síntesis, él dice: Cornelio era un hombre piadoso. En otro versículo dice temeroso de Dios, que condujo a su familia a ese temor. ¿Saben los padres de familia que ustedes conducen a la familia a las puertas de las prácticas que ustedes hagan? Porque nosotros los hijos obedecemos y seguimos más el ejemplo de lo que vemos que lo que nos dicen. Amén. Y mire lo que dice de Cornelio, que él condujo a su familia, él y toda su casa se conducían en el temor a Dios. También dice que era misericordioso y generoso, pero ante todo dice que él oraba. El miércoles oraba, el viernes oraba, el domingo oraba, el lunes amanecía cansado, pero oraba. El martes amanecía atribulado con ese gobierno romano que había, pero ¿qué creen que hacía? Oraba. El jueves que lo invitaban a pachanguear los amigos, él oraba. El sábado, todos los días él oraba. Todo el tiempo él estaba orando. Y vamos a ver tres cositas posiblemente que quisiera compartir en este mensaje. Y lo primero de ellos es que debido a esa descripción que nos da de Cornelio, muy particularmente que él oraba, es que suceden muchas cosas después. Lo primero de lo que le quiero hablar es que la oración, de acuerdo a estos versículos, la oración aclara la visión. ¿Están conmigo? La oración aclara la visión. La descripción de Cornelio muestra rasgos de un hombre que en medio de sus ocupaciones, porque era ocupado, ¿verdad que sí? Era un hombre muy ocupado. Él era el centurión, él estaba al mando de un regimiento, al mando de un pelotón enorme. Él era el centurión y en medio de sus ocupaciones, en medio de sus responsabilidades, en medio de sus obligaciones y especialmente, como lo dijo hermana Nuri la vez pasada, en medio de una nación impía y bajo un gobierno depravado y corrupto como lo fue el Imperio Romano, Cornelio siempre encontró tiempo para orar. ¿A usted no le parece eso tremendo? Hay quienes pueden tener la muy distorsionada noción de que la oración es para los desocupados. Un hermano una vez me vino a pedir un consejo. No esté mirando al de la par, porque no es él. Ya no está aquí el hermano. Pero él me vino a pedir un consejo y lo primero que me dijo es: pastora, lo primero que le quiero pedir es no me vaya a mandar a orar. Porque algunos creen que cuando uno le dice al creyente: ¿ya oraste? Vamos a orar. Creen que uno le está diciendo: ¿sabes qué? No tengo la respuesta. ¿Sabes qué? No sé nada más que hacer. ¿Sabes qué? Soy ignorante. ¿Sabes qué? Creo en un Dios impotente. ¿Sabes qué? No sé cómo salir de este aprieto. Refugiémonos en la oración. Algunos tienen la noción de que la oración es para los desocupados. Pero amados hermanos, la oración ciertamente es una de las disciplinas más libertadoras en la gente que vivimos muy ocupados. Hemos llegado a la conclusión que sin oración no podemos avanzar. Sin oración el día no nos rinde. Sin oración el día no es tan productivo. Así que en nuestras agendas prima nuestro tiempo de oración. Amén. Eso es para los que oran. Gloria a Dios, que cada vez son más en esta iglesia. Él siempre encontró tiempo y razones para orar. Primero, por cuanto él oraba, según estos versículos que hemos leído, él vio con claridad la visión. Él la vio con claridad. ¿Se dio cuenta de los versículos que leímos? Él no tuvo duda de quién se le acercaba. Él no tuvo duda de quién venía. Él pudo distinguir que era un ángel de Dios. Y amada iglesia, la oración es tan esencial en nuestras vidas para nosotros ver con claridad cuando alguien nos habla, quién nos habla, qué nos dice, y muy especialmente cuando tenemos experiencias espirituales. Hay a veces creyentes que dicen: yo como que tuve un sueño, pastora, como que era de Dios,
Pero es que no me acuerdo. La verdad que sí. Era alto el hombre. No, era pequeño. Era gordo. No, era flaco. Como que tenía pelos. No tenía pelos. Era algo así. La verdad que no me acuerdo. ¿Por qué no me ayuda a orar a ver si yo entiendo? No. Ore usted. Ore usted. Porque a quien el Señor le quiere hablar en primer lugar es a usted. Es a nosotros. Por eso el Señor nos pide que hagamos tiempo para la oración. Por cuanto Cornelio oraba, él vio con claridad la visión. ¿Sabes que muchos creyentes no ven con claridad ni siquiera cómo tomar decisiones? Porque están muy carentes de oración. El termómetro en la oración está muy bajito. Muy bajito. Porque están muy ocupados. Porque están con muchas obligaciones. Porque trabajan muy pesado. ¿Y cuántos de esos que trabajamos tan pesado estamos acá? Amén. Pero amados hermanos, si siempre encontramos una razón por la cual no orar, cada vez será más fácil no orar. Y cada vez será más difícil vivir para Jesús sin orar. Amén. Porque la visión se va empañando. Los ojos espirituales, los ojos del corazón, los ojos del entendimiento se van oscureciendo. Y llega el momento en que ya no sabemos si eso que vimos era de Dios, si ese que nos habló era de Dios. Ya no sabemos ni tan solo discernir si ese mensaje era o no era de Dios. Y a todo a veces terminamos diciendo amén, gloria a Dios, y el enemigo viene y arrastra a los creyentes. Por cuanto Cornelio oraba, él vio con claridad la visión. Él vio quién se le acercaba, de dónde venía, un ángel de Dios. Tenemos que tener cuidado nosotros de orar como debemos orar, para que nuestros ojos del entendimiento y del corazón se mantengan lúcidos. La oración, amada iglesia, yo lo he dicho muchas veces, la oración es como el oxígeno a nuestro cerebro. Sí, la falta de oración aturde a los creyentes. Estamos tan bombardeados de tantas cosas, de tantas propagandas, de tantos comerciales, de tantos programas, de tantas ofertas, ¿no es cierto? Hoy queremos tener de todo. Nuestra visión está saturada de internet, de televisión, de imágenes por aquí, de imágenes por allá. Tantas cosas que nos bombardean. Hoy más que nunca el creyente necesita tomar tiempo para orar, para mantener sus ojos claros, porque la oración es como colirio a nuestros ojos, limpia nuestros ojos y podemos ver con claridad lo que el Señor quiere mostrarnos. Dentro de este mismo punto, por cuanto Cornelio oraba, Cornelio escuchó con claridad la instrucción que le daba el ángel. ¿Sí se da cuenta? Que él escuchó, él hizo exactamente lo que el ángel le instruyó. Los creyentes que luchan con mentes que divagan durante la predicación, ¿me están escuchando? Los creyentes que está uno predicando y uno está fajándose, llevando el mensaje, como decimos aquí, hasta sacando el último gramo de fortaleza que tenemos, y hay creyentes que están en la mente. Y de repente oyen que alguien dice gloria a Dios, ellos gloria a Dios, pero no saben por qué lo dijeron. No saben por qué dijeron amén. No saben por qué aplaudieron. Los creyentes que luchan con mentes que divagan durante la predicación están pensando en otra cosa. Con un pensamiento distraído, cualquier cosa le roba el centro de su pensamiento. Los creyentes que luchan durante la predicación con sueño. No me diga que está soñando para Dios. Vamos a tener que decir en algún culto, espero que aquí no suceda, como dijo un pastor en México cuando estaba predicando: hermanos, les permito que duerman, pero no que ronquen en el culto. Imagínense. ¿Qué le parece eso? Los creyentes que luchan con sueño durante la predicación, con argumentos en su corazón que se levantan para querer tirar a tierra cada palabra que escuchan mientras se predica. Y uno dice: Cristo resucitó, y allá el argumento en la mente y en el corazón le dice: ¿quién sabe? ¿Y quién lo vio? ¿Quién de los que está aquí lo vio? Y empieza a tirar la palabra a tierra. Los creyentes que durante la predicación luchan con todo eso, le voy a dar el antídoto contra ese mal. Ore antes del culto. Ore durante el culto.
y ore al despedir el culto. Pastora, yo necesito que usted haga un tremendo culto, un viernes de estos. Mire, yo me meto hasta 3 días de ayuno y hagamos un culto de liberación. Y usted viene y se trae la garrafa más grande de aceite de olivas y la tira encima mío, porque yo no soy libre. Yo necesito liberación. Usted comienza a predicar y yo me comienzo a dormir. Y usted comienza a predicar, o el predicador comienza a predicar, y yo comienzo a pensar en muchas cosas y a recordar muchas cosas. Pastora, yo necesito un culto de liberación. Se va a quedar esperándolo. Se va a quedar esperándolo porque no va a pasar ese culto de liberación. No por ese propósito, porque el antídoto y la medicina está en su mano, está en nosotros. ¿Cuál es el antídoto? Ore antes del culto. Ore antes del culto. En la mañana levántese y agradezca al Señor que nueva es su misericordia. No diga ahí todo a regañadientes: vamos a ver qué va a traer hoy en el culto, qué va a pasar. Vamos a ver si el fin de semana pasado estuvo bueno. Ay, vamos a ver. Y vienen todavía limpiándose los cheles algunos allá al culto. No, amén. ¿Están conmigo? Ore antes del culto. Usted se pone a la expectativa de Dios. Señor, ¿qué vas a hacer este día? ¿Qué me vas a hablar? ¿Cómo vas a tocar mi vida? ¿Cómo me vas a ministrar? ¿Qué voy a recibir de tu mano poderosa que va a fortalecer mi ser, que me va a cambiar, que me va a transformar y que voy a llevarlo a mi hogar y será una bendición maravillosa? Señor, yo estoy listo. Y estamos en el culto y usted no está pendiente de quién fue al baño, quién se levantó, quién se sentó, si la hermana se puso o no se puso tacones, si el hermano se puso o no se puso corbata, si se rasuró, si se peinó, si no se peinó. Usted no está pendiente de eso, ¿verdad que no? Usted, ¿qué está haciendo en el culto? Usted está orando: Señor, gracias, tú te vas a mover, tú te vas a glorificar, yo sé que tú me vas a hablar. ¿Qué está haciendo eso? Que usted mantiene activo su cerebro, usted mantiene activa la expectativa de su corazón, y en cualquier momento el Espíritu Santo de Dios lo sorprende. El antídoto contra todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra de la palabra lo tiene usted, lo tenemos nosotros. Esa medicina se llama orar. Amén. Amados hermanos, el diablo está determinado a impedirle que usted vea claro y que usted escuche claro cuando se le instruye en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que la palabra de Dios es el arma más poderosa en la mano de Dios para cambiar nuestras vidas. Es por eso que hay tanto ataque cuando viene la palabra y le entra una llamada importante que hacía tiempo estaba esperando, y lo invitan a una reunión importante y hacía años que no lo invitaban, y se acuerda que no sabe si dejó la estufa encendida y los frijoles allá se están secando y el chicharrón ya se quemó, y usted está en esa lucha y usted se levanta, agarra el carro y se va a su casa. El diablo le ganó. Sí, hay gente que lo ve normal. Dice: no ve, pastora, que era que venía y me tropecé en la escalera y se me dobló la uña y me toca irme. El diablo le ganó. Así es, hermano, así es, el diablo le ganó. No, pastora, es que yo venía y aquí esta mujer le dio por pelear y a mí se me salió todo, hasta el hombre viejo, hermana, y ¿para qué? Yo quiero darle palo a esa mujer, entonces mejor nos vamos. Le ganó el diablo. Le ganó. Sí. No hay ninguna razón suficientemente válida para que usted se prive de escuchar la palabra de Dios, excepto que sea un asunto de vida o muerte y tiene que correr al hospital. Pero que tenemos que ir a hacer mandados, contestar llamadas, que cualquier cosa nos distrae. ¿Sabe por qué? El diablo está en ese negocio y le ha dado mucho rédito, muchísima ganancia le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es el arma más poderosa en la mano de Dios para cambiar las vidas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando usted la escucha con atención, diga conmigo: con atención. Ajá, usted ha visto cómo los hombres miran los partidos y le traen las palomitas. Es que
Y usted ha visto cómo las mujeres miran los programas que les interesan, algunas novelas o yo no sé, ¿han visto? Ninguno, porque ninguno de aquí es de la tierra, todos son de otro planeta. Usted ha visto con atención, usted ha visto los jóvenes concentrados en sus textos, en sus celulares. ¿Sabe que en estos días sacaron en las noticias un hombre que iba tan concentrado en su teléfono texteando allí en California, que no se dio cuenta que un gran oso venía detrás de él? ¿Lo vieron en las noticias? Y el hombre iba ahí, ay sí mi amor, que ya, chará, 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 y, ¡ah! Cuando vio eso pegó la carrera. Un oso. Le tuvieron, es noticia, ¿cuántos lo vieron? ¿Sabe que algunas mujeres texteando en el shopping center han caído completamente de sentadera sobre la fuente? Porque ¿en qué están atentos? ¿En qué están concentrados? En lo que están haciendo. Y el diablo quiere quitarle la atención a usted de la palabra del Señor. Cuando usted escucha con atención, usted corre el grave peligro para Satanás de ser transformado, de tener la experiencia de una vida transformada. Y una vida transformada es una familia impactada para bendición. Y una familia transformada impacta una comunidad. Y una comunidad impactada impacta una nación. Y una nación impactada impacta al mundo entero para bendición. ¿Y dónde comenzó todo eso? En prestar atención a la palabra de Dios. Y a mí me fascina que Cornelio ve claramente y escucha claramente la instrucción. Sin duda era que Cornelio oraba. Amén, oraba. Muy bien. Lo siguiente que dice el ángel es que todo delante de Dios, amada iglesia, todo tiene su recompensa. Todo. Mire que el ángel le dice: tus oraciones y tus obras de benevolencia, tus obras de misericordia, tu fe, tu devoción que se ha reflejado en esas obras de compasión, todo ha subido delante de Dios como un memorial. Eso es maravilloso. Maravilloso. Iglesia y padres, yo les quiero decir, no hay una sola de tus oraciones que tú has hecho por tus hijos que se la ha arrastrado el viento. No hay una sola. Ustedes que están pasando por alguna situación difícil, quien quiera que sea, cualquiera que sea, que tal vez dices, pero yo he orado una semana, meses, llevo años y no veo la respuesta. No desmayes, no te aflijas, no decaigas. Ni una sola de esas oraciones se la haya llevado el viento. Está delante de la presencia de Dios. Y su palabra nos dice que Él es fiel y justo. Y Él responde. Tú que oras por tus padres, que oras por tu esposo, por tu esposa, que oras por un familiar, que oras por tus amigos, tus vecinos, por alguna situación de enfermedad, no creas que esas oraciones se las lleva el viento. Eso está delante de Dios. Y el ángel le dice a Cornelio: hoy han subido y son un memorial delante de nuestro Padre en los cielos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por ello? Me gusta mucho esa alabanza de Jesús Adrián Romero, que dice exactamente eso. Dice: y yo que pensaba que habías olvidado todas aquellas cosas que un día te pedí, todas aquellas canciones que un día te escribí, todos aquellos ruegos que un día delante de ti puse, hoy me doy cuenta que han hecho memoria delante de ti. Amén. Gloria a Dios por ello. ¿Cuándo fue, amados hermanos, la última vez que nosotros hicimos un acto de misericordia? Porque es que el ángel le dice eso a Cornelio, y eso es importante para nosotros. El ángel le dice: tus oraciones, tu devoción, tu fe, que se ha reflejado en obras de misericordia, en obras de compasión, en obras de benevolencia, todo ha subido delante de Dios. Todo eso está delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una obra de misericordia? Yo le di la mano a la viejita el otro día que iba a cruzar la calle. ¿Esa es una obra de benevolencia? ¿Cuándo fue la última vez que, aparte de lo que debes dar para Dios en su iglesia, compartiste tu pan? Eso es importante, ¿verdad? ¿Verdad que eso le dice el ángel a Cornelio? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un enfermo?
No, pues a mí me toca visitar toda la familia. No, estoy hablando de un enfermo que no es de tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la cárcel para hablarle a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que serviste en tu mesa para alguien que no tiene cómo devolverte ese favor? ¿Cuándo fue la última vez que te privaste de estrenar para que alguien con menos posibilidades que tú pudiera vestir algo digno y decente? ¿Se da cuenta? Qué tremendo, ¿verdad? Y tú me podrás decir, pastora, pero es que yo diezmo, yo ofrendo sin mí. Aquí lo único que me falta dar es sangre en esta iglesia. ¿Será? ¿Será? Y amados hermanos, tengo que mencionar esto para decirles que nuestro evangelio, si bien no depende de obras, se refleja en obras. Amén. Nuestra fe se tiene que mostrar en obras. No hacemos las obras para que Dios nos haga un favor o para que Dios nos reciba con misericordia. Hacemos las obras porque son producto de una fe viva que nosotros predicamos. Amén. Cornelio era hombre muy poderoso. También era gentil. Quiere decir que no era de la familia de los hebreos o de la familia de Israel. Y yo creo que él era muy macho, como decimos. Porque yo creo que se necesitan muy bien puestas esas faldas romanas de su imperio para comandar un regimiento en ese imperio en que él comandaba. Pero Cornelio, a pesar de todos esos rasgos, halló nobleza, sencillez, sensibilidad para hacer bien a otros. Y el ángel de Dios le dice: lo que has hecho, Cornelio, orar y obrar, ha subido delante de Dios como una ofrenda que es un memorial. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano, por dónde vamos? Pero pastora, yo oro todo el tiempo. Hay que ver, hay que mostrarse. Hemos conocido creyentes que oran todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a veces lo publican todo el tiempo. Yo oro a las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Yo voy en el carro orando. Yo me voy comiendo un snack y estoy orando. Al mediodía estoy orando. Pero nunca se les ve un fruto de amor. Nunca se les ve un fruto de generosidad. Nunca brota de ellos ni siquiera gestos de bondad. ¿A dónde se están yendo esas oraciones? ¿Usted está conmigo? ¿A dónde se están yendo? Pero pastora, yo pensé que eso era solamente que lo hacen los católicos. No, eso no es que lo hagan los católicos, es que lo hacemos nosotros, porque nosotros predicamos una fe viva. En nosotros no vive un Cristo que se quedó allá colgado en la cruz, ni allá metido en el sepulcro. Vive un Cristo resucitado, un Cristo que se ha levantado y es glorificado, un Cristo que anhelamos en cualquier momento va a descender para llevarnos con Él a nuestro hogar eterno. Pero en tanto que Él nos recoge, Él cuenta con que nosotros seamos aquí aquellos que portamos el olor de su conocimiento, aquellos que predicamos con nuestro estilo de vida. Y me gustan mucho estos detalles que el ángel y también el escritor de Hechos da con respecto a Cornelio. Vamos a pasar al segundo punto. Te dije que Cornelio era piadoso, ¿verdad? Temeroso de Dios, justo, ¿verdad que sí? Que era generoso, que era un devoto tremendo, que oraba mucho. Te dije que Cornelio era bueno, ¿sí? Pero no te dije que Cornelio no era salvo. ¿Qué le parece? ¿A usted no le parece eso tremendo? Algunos pueden decir, no, eso no cuadra con mi religión. Eso no, como que no me hace clic, pastora. Mire, hermanos, todas las características de Cornelio dicen que él era bueno. Dicen que era misericordioso, que era devoto, y eso yo se lo admiro desde todo ángulo como lo describen a él. Que era benevolente, que era piadoso, que era sencillo de corazón, que era generoso, que era justo. Dice que era temeroso de Dios, pero de igual manera, si hubiera ido al infierno, si hubiera rechazado a Jesús como su Señor y su Salvador. Y esto nos apunta a una de las doctrinas cardinales que nosotros predicamos, y es la caída y la redención del hombre, la salvación. Toda la bondad y toda la piedad de Cornelio no le eran suficientes para ir al cielo.
y mucho menos para ser salvo. ¿Están conmigo? No le eran suficientes. También Cornelio necesitaba abrir su corazón a Jesús y coronarlo Señor de su vida. La misma regla, hermanos, se aplica. La misma medida se aplica hoy en día para toda persona, sin excepción alguna. Según la Biblia, solo Jesús salva. ¿Usted lo cree? No tus obras, no tus sacrificios, no tus bondades, aunque todos ellos juntos predican de una fe real y de un Cristo vivo que hay en tu corazón. Pero según la Biblia, hay un único camino que ha sido establecido por el Padre para llegar a Él. Y hay una única puerta para entrar y hallar salvación y obtener vida eterna. Y ese único camino y ese único mediador y esa única puerta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es. Amén. Hay algunos que piensan que no deben venir a Jesús porque ellos son muy buenos, porque ellos nunca le han hecho nada malo a nadie. Pero yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he mentido. Así dicen. Yo nunca he mentido, yo nunca he codiciado a la mujer del prójimo, yo nunca he hecho fraude, yo nunca he hecho nada malo. Yo solo me levanto temprano, bien tempranito como los pajaritos, y yo me preparo y me voy al trabajo, y yo me porto muy bien. Yo a nadie maldigo, a nadie le hago mal. Yo no veo por qué yo tengo que recibir a Jesús. Yo no soy pecador. Y así me han dicho muchos, ¿sabe? El año pasado estaba ministrándole a unos familiares y habían 2 o 3 de ellos que, como decimos, me querían meter gato por liebre, ¿no? ¿Con quién se fueron a chocar? Y ya me los habían anunciado. Y me dijo una de mis familiares: va a venir tal y tal y tal. Y me dijo de ellos, y ellos están pero candelas con Dios, bien metidos con Dios. Y en el momento que lo vi dije: esto huele a chamuscado. Cargaban tremenda Biblia, cargaban un paquete de libros de Joyce Meyer y de una cantidad de escritores, y me decían: venimos del ayuno de la iglesia de Satirio. El Satirio, mencionar a Satirio dos Santos, eso es wow, eso es muy respetable allá en Colombia, porque él es un hombre de Dios con mucha autoridad, con mucha trayectoria. Olvídate, venimos de la iglesia del ayuno. Y yo decía: Y en un momento en que estábamos hablando, yo le dije a él y a una de sus hijas: ustedes necesitan recibir a Jesús. Pero nosotros sí, porque son pecadores. Hay que arrepentirse, hay que entrar por la única puerta. Me dijeron: no, pero... Y la muchacha dijo, una universitaria, se levantó furiosa y dijo: ¿pero quién tú te has creído? Yo, pecadora, que se arrepienta a él, que nos dejó desde niños, que ha sido un delincuente, que ha sido un drogadicto. Y el pobre papá quedó aplastado, como quien dijo: no, pues sí, con todo eso y me toca arrepentirme ahora en público. Y yo miraba a la muchacha y decía: si tan solo tú supieras que tú necesitas tanto de Dios como él. Y amados hermanos, el corazón humano y la mente humana tiene esta distorsionada idea de que Jesús es para los pecadores que han cometido terribles pecados, que Jesús es para los delincuentes, que la salvación de nuestros pecados es solamente para los homicidas, o para los adúlteros, o para los fornicarios, o para los homosexuales. Pero la Biblia establece que ninguna de las obras puede salvar al hombre. Ninguna ofrenda o sacrificio, por muy lleno de sangre que se presente, puede salvar al hombre. La única puerta de salvación para el hombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Y en eso no hay ninguna concesión. No importa cuántas obras de misericordia se hagan, cuántas limosnas se den, cuántos diezmos demos, no importa nada de eso. Si Jesús no está sentado en el trono de nuestro corazón, reinando como Señor, gobernando como nuestro único Salvador, definitivamente estamos tan perdidos como el más grande homicida sobre la tierra. Y lo único que nos depara es el infierno.
Pero gracias sean dadas a Dios por Jesús, porque en Jesús nosotros hemos encontrado redención de nuestros pecados. No importa que yo vine a un altar como este cuando era apenas una niña de 7 años a recibirlo. No importa, Jesús marcó mi corazón para una eternidad con Él. No importa que vienen adolescentes, no importa que viene un hombre, una mujer, un anciano, no importa nuestra trayectoria. Todos debemos entrar por la misma puerta para hallar salvación. Y según la Escritura, esa puerta se llama Jesús, Jesús de Nazaret. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Y te diste cuenta que el ángel, aunque venía de parte de Dios, te diste cuenta que aunque estaba respaldado con autoridad de Dios, te diste cuenta que el ángel no le predicó el evangelio a Cornelio. ¿No te parece eso tremendo? Cuidado. Hoy hay muchos que están narrando apariciones de ángeles. En la escuela bíblica, cuando el Señor me permitió ir, había varios amigos y amigas que me decían: no voy a la oración porque un ángel se me apareció. ¿Y qué te dijo el ángel? ¿Sabe que hace años un hombre declaró aquí en Estados Unidos que se le había aparecido un ángel? Y que le entregó un evangelio que no había sido revelado en la Escritura. Y le dijo: este es el evangelio, el quinto evangelio, que no había sido revelado. Y ese hombre se apoderó de esa tal visión y aparición, y de ahí se generó una de las falsas doctrinas, de los falsos cultos, de las falsas sectas más prominentes en los Estados Unidos y en otros países. Se llaman la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días, más popularmente conocida como el Mormón. ¿Dónde comenzó todo? Porque un ángel se le apareció. ¿Y qué evangelio le dio? ¿O era un secreto entre ese ángel y José Smith? Era un secreto. Ni Jesús podía enterarse de esa revelación nueva. ¿Y cuántos desvíos, hasta morales, enfrentamos en la sociedad de hoy gracias a esa falsa doctrina? Una de esas, pero horribles enseñanzas, el ser permisivo para tener varias mujeres. Mientras las pueda mantener a todas, vaya, mire el estado de Utah. El Señor me permitió ir a predicar a Utah. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que siendo una herejía tan terrible, una porquería tan depravada como esa, conocí creyentes que habían venido de iglesias cristianas pentecostales de Centroamérica, de Asamblea de Dios, congregándose con ellos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los mormones llegaban a repararle la tubería. Los mormones llegaban a cortarle la grama. Los mormones le tienen cada semana un mercado poderosísimo que no tienen que trabajar, cambiando las verdades eternas por comodidades que perecen. Terrible, hermanos. Cuidado con esas apariciones. Puede ser que se aparezcan ángeles, pero lo voy a llevar a centrar esta mención que estoy haciendo. ¿Se da cuenta que el ángel no le predicó el evangelio a Cornelio? ¿Usted no cree que el ángel le pudo haber dicho: Cornelio, mira, sos muy bueno, buenísimo, pareces del Salvador, que diga de Honduras, que diga de Argentina, que diga de Guatemala, mejor dicho, sos latino, sos buena gente, Cornelio, lo único que te falta es recibir a Jesús? Pero el ángel no le dijo eso. El ángel le dijo: te doy estas instrucciones, allí Pedro te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los ángeles no son escogidos para predicar el evangelio. Yo se lo he dicho varias veces predicando. Los ángeles no fueron creados ni escogidos para predicar el evangelio.
Ellos han sido seleccionados en parte, tienen muchas tareas, pero en parte ellos han sido seleccionados para ser mensajeros, pero no como predicadores del evangelio, sino como ministradores de nosotros, los santos de Dios. Amén. ¿Están conmigo en eso? El ángel vino a Cornelio para indicarle lo que le faltaba: escuchar al vaso escogido del Señor que le iba a predicar el evangelio. A eso vino el ángel. Cuando tú recibas una aparición, una extraordinaria manifestación, posiblemente alguien diga que se le apareció un ángel. Posiblemente, y puede ser. Yo he estado en cultos, hermano. Yo he estado en cultos. El Señor es mi testigo. No han sido muchos. Los puedo contar. Y me sobran dedos en una mano para contarlos. Pero yo he estado en cultos donde en pleno mover de la presencia de Dios han habido personas que han visto ángeles. Y se ha experimentado que ha habido ángeles en el culto. Eso es algo maravilloso. O sea que ellos son ministradores de nosotros, de los santos y de los siervos de Dios. Esa es una de sus funciones. Amén. Pero si a alguno se le aparece un ángel, tenga cuidado con el mensaje que le dice. Amén. El mensaje, le voy a decir, todo mensajero enviado de Dios, todo mensajero enviado del cielo, todo predicador en la tierra, si es de Dios, tenemos este común denominador: sostenemos la escritura como la regla máxima por la cual regimos nuestra fe y nuestra vida, porque es la palabra inerrante de Dios, es la palabra infalible de Dios, es la palabra inspirada de Dios, y es la palabra que contiene toda la revelación de Dios para el hombre. Amén. Amén. Esta palabra es inspirada por Dios y supera todo pensamiento y toda hueca filosofía de hombres. Y a nosotros, a ti y a mí, di conmigo, a mí que soy la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Amén. A mí que soy la iglesia, se nos ha encomendado publicar y difundir este evangelio de salvación según la Biblia. Amén. El ángel sabía su tarea, el ángel la realizó, dejando a Cornelio responsabilizado de obedecer la instrucción. Y allí Cornelio conocería la voluntad de Dios, porque el ángel le dijo: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Posiblemente hay creyentes que me están escuchando, tal vez a través de los medios de difusión, y han tenido mucho tiempo todavía en los cultos, en las iglesias, quizás en varios ministerios o en varias congregaciones, y todavía están buscando la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? El Señor está muy interesado en enseñarle su voluntad. ¿Por dónde comenzamos? Por orar y por ir a la palabra. Amén. Orar e ir a la palabra. Y vamos a entrar al tercer punto con el cual vamos a ir terminando. Amados hermanos, en el resto de los versículos, vamos a ir del versículo 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es esa? En nuestro reloj común, las 12 del día. ¿Cuántos de ustedes oran a las 12? ¿No le parece que eso es raro, orar a las 12? Pues es la hora que ponga a un niño a orar a la hora de la comida, a ver cuánto ora. Pero ¿a usted no le parece curioso eso? A la hora sexta, a las 12 del día, Pedro se sube a la azotea para orar. ¿Y qué tuvo? Era bien latino también, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire qué santo era Pedro, ¿verdad? Qué puro era Pedro. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Wow. Esto se hizo, ¿cuántas veces? Era bien latino. Porque, hermano, hay que decirle una vez y hay que decirle 2 veces. Ya la tercera es la vencida. ¿Se da cuenta? Es tremendo. Eso muestra, eso refleja el carácter, lo que Dios quería hacer en Pedro. Mire lo que dice: esto se hizo 3 veces. Y yo a veces pienso, ¿tendría que cantar otra vez el gallo, Pedrito? ¿Tendría que cantar al mediodía el gallo otra vez? Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo: ¿quién? El Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Según el capítulo siguiente, dice que se llevó 6 hermanos con él. Hay varios puntos ahí un poco teológicos, de los cuales solo vamos a entrar en ellos el próximo domingo. Pero yo quiero ir cerrando con este tercer punto. Y es que, de acuerdo a la descripción de estos versículos, quiero que medites en lo siguiente, iglesia. El Señor sabe dónde estamos. Amén. El Señor sabe dónde estamos. Y el Señor conoce cómo estamos. Es por eso que en un mover del Espíritu de Dios, el Señor dice a veces: aquí hay alguien que necesita urgentemente recibir a Jesús, porque el Señor lo sabe. Amén. Él sabe dónde estamos. Primero, yo quiero decirte que Él sabe dónde encontrarnos. Él sabe dónde encontrar a Edith el lunes a las 9 de la mañana, y a las 4 de la tarde, y a las 10 de la noche. Él sabe dónde la encuentra. ¿A usted no le da eso gozo? Él sabe dónde encontrarnos. Él sabe en qué lugar y en qué sitio, físicamente hablando, nos hallamos. El ángel le dice eso a Cornelio. Y esto es para nosotros también un punto de regocijo y de reflexión. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en un lugar que el Señor se agrada de ello? ¿Están conmigo? A los lugares que vamos y los lugares que frecuentamos, ¿estamos honrando al Señor con nuestra presencia en ese lugar? ¿Están conmigo? Porque Dios sabe ciertamente. ¿Qué importa que la pastora no lo sepa? ¿Qué importa? ¿Qué importa que hermano Alberto no lo sepa? ¿Qué importa que hermano Celso no lo sepa? ¿Qué importa que hermana Nuri no lo sepa? ¿Qué importa escondernos del ojo del hombre? Si Dios sabe en qué momento estamos, dónde estamos. Dios lo sabe. Amén. Dios lo sabe. Sabe que han habido ocasiones durante el tiempo que el Señor me ha permitido estar en el ministerio, que ya son varios años, en los que el Señor me ha dicho: ve a tal lugar, a tal hora, y vas a encontrar a este hermano haciendo tal cochinada, para ministrarle. Así clarito. ¿Por qué? Porque Dios sabe dónde estamos. Dios sabe en qué sitio nos encontramos. Dios sabe con quién estamos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por ello? Dios sabe con quién estamos. Dios sabe con quiénes cohabitamos.
Dios sabe cómo nos relacionamos y con quiénes nos relacionamos. Dios sabe cómo tú tratas a tu esposa en la casa. Dios sabe cómo tú tratas a tus padres. Dios sabe cómo tú les contestas. Dios sabe cómo tú te diriges a tus hijos, a los hermanos, los amigos con los que conviven. Dios lo sabe muy bien. Dios sabe cuál es la dinámica de nuestra interacción y Dios sabe con quiénes nos relacionamos. Y Dios sabe en qué nos ocupamos, aun cuando no venimos al culto. Dios sabe en qué estamos ocupados. Pastora, no puedo ir. Viera que tengo un dolor. No puedo. Y al rato vemos en Facebook, porque ahora que se le esconde al ojo de Facebook, vemos que la hermana andaba en Busch Gardens. Vemos que el hermano andaba en Six Flags. Pero a mí me dejó un mensaje y yo estoy que me muero del dolor. Dios sabe. Y suena chistoso, ¿verdad? Que suena chistoso. Y ay, pastora, hoy no puedo ir. De verdad que no puedo ir. Y después vemos, porque mire, hermano, hoy hay que tenerle temor, claro, especialmente al ojo de Dios, pero al ojo de Facebook. Ese está serio. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Y por qué no vino la hermana? Ya no decimos, vamos a orar que el Señor nos revele. Vamos a Facebook. Ya, es tremendo. Dios sabe en qué nos ocupamos, aun cuando no venimos al culto. Y Dios sabe por qué. Amén. Y quiero cerrar con esto, pero aún más. Dios conoce cómo estamos por dentro. Amén. Sí, Él sabe. Él sabe cuando aún el más bueno necesita un toque de su mano. Él sabe cuando aún el más espiritual necesita una experiencia fresca con su espíritu. Una experiencia que sane todo lo que está herido por dentro, todo lo que está afectado por dentro, como sucedió con Pedro. Pedro era muy bueno como predicador, ¿sabe? ¿Sabía eso? Él es al que yo me refiero como el predicador del avivamiento, del más grande avivamiento que ha visitado la tierra. Él era el predicador del avivamiento. Pedro era muy bueno como apóstol, tremendo apóstol. Pedro era muy bueno como maestro. Lea las epístolas de Pedro. Amén. Pedro era ni más ni menos excelente en obrar milagros. ¿Ya han leído eso en Hechos? Dice que aún la gente cuando oía por allá, por las ciudades que venía Pedro, y como decía, no va a estar cerca aquí para predicar, dice que sacaban los muertos a la calle, los enfermos a la calle, para que aunque fuera la sombra de Pedro, hiciera milagros en ellos. Óigame, Pedro era bueno para hacer milagros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le piden a Dios que venga un Pedro? Que venga el Cristo de Pedro mejor. Aleluya. Amén. Aquí está, Él lo ha estado haciendo. Pero el Señor sabía qué área de Pedro no era tan buena. El Señor sabía qué aspecto de Pedro no era tan admirable, no estaba tan llena de Cristo. Y el Señor quería enseñarle que aún como apóstol todavía necesitaba más de Jesús. Amén. Amada iglesia, Pedro necesita un toque de Dios en su espíritu que lo cure del prejuicio, que lo cure del despotismo, que lo cure del sentimiento nacionalista. No, Jesús lo voy a hacer conocido solo entre los míos, y a los únicos que invitamos es a los nuestros. Los demás, ahí que se los lleve la pelona. Tal vez no lo decimos, pero así nos conducimos. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Cuántos me regalan unos minutos más para terminar? Pedro necesitaba un toque de Dios para ser sanado de esa inclinación y esa tendencia de estar haciendo acepción de personas, de definir humanamente quién es santo, quién es consagrado, quién es espiritual y quién no. Y entonces se establecen en las iglesias rangos de cristianos. Cuidado con la hermana, muy santa, hay una aureola sobre, no se puede tocar, cuidado. Ese ya lo conozco. Cuidado. El Señor sabía que Pedro tenía ese problema, ¿verdad? Que Pedro juzgaba por lo que sus ojos veían. Ese soldado, inmundo, gentil, y
Yo no me puedo. Dice que era tanto que era de los que se lavaba las manos después de que, aunque fuera por accidente, se chocaba con un gentil en la calle. Mire, uno viaja especialmente en Latinoamérica y al metro de México y de otros países. Uno no sube, hermano, a uno lo llevan. La gente lo arrastra, la gente lo menea, y uno sale untado de todo. Yo he salido oliendo a lociones de hombre como no se imagina, y ninguno me ha abrazado. Sí, es cierto. Porque, hermanos, la multitud son ríos de gente. Vaya usted a la India. Vaya usted a la India. Oye, son ríos de gente. Se imagina. Pero Pedro, aún, es lo que relatan del carácter de él en los anales que uno estudia de él. Aún si por accidente se chocaba con un gentil en el camino, llegaba directo a lavarse y a limpiarse. Porque no era tan santo, ni tan puro, ni tan bueno, ni tan conocedor de Dios como él. Wow. Y Dios sabía que esa área estaba infectada, estaba enferma, y tenía que sanarlo. Amén. Amén. Pedro tiene que ser sanado al punto que se convenza de que todos somos valiosos para Dios. Él era un hombre bueno y seguía en formación hasta alcanzar la medida del varón perfecto, Jesús. Y solo Jesús podía hacer esa obra en él. Iglesia, y esto es para decirles, hace semanas el Señor me viene hablando de esto. Estamos expandiéndonos y estamos creciendo más. Y esto apenas está todavía en una etapa hasta primitiva, por lo que Dios nos va a dar y por los que Dios va a traer. Porque serán ríos de gente que Dios va a traer. Pero la pregunta es la misma que el Señor me hizo a mí hace varias semanas. ¿Estás lista de verdad? ¿De verdad los amas tanto? Tanto al perdido que puedes ver más allá de su aspecto físico. Porque es rico ganarse a alguien para Jesús que huele a perfume. Es chévere ganarse a alguien para el Señor que tiene un buen estatus social y financiero y un lugar de reconocimiento en la sociedad, que no tiene mayores problemas, que aparentemente se ve bien. Pero cuesta pasar por la puerta de la compasión, del amor, de la aceptación a un homosexual, a una ramera, de pronto a jóvenes que se portan muy mal. Cuesta. A alguien que en su aspecto nos dice que estuvo con las gangas y que posiblemente lleve marcas en él que nunca se le van a borrar. A esa gente cuesta. ¿Están conmigo? Y el Señor sabía que Pedro tenía ese problema. Tremendo, ¿verdad? Mira, iglesia, el Espíritu le dice a Pedro: levántate, no dudes en ir con los que han venido, porque yo los he enviado. Ya había tratado con él el no menoscabar ni juzgar por su apariencia lo que Dios había limpiado. Ya él estaba tratando con Pedro el aceptar como limpio lo que Dios había declarado limpio, como sano lo que Dios había declarado sano, a tener por puro lo que había purificado y a llamarlo como tal. Dios sanó el espíritu de un legalista como Pedro y le dio la capacidad de valorar lo de Dios debidamente como Dios lo valora. Amén. Pudiera ser, y así va a tener que ser en la generación que vivimos, que muchos de los que serán alcanzados, iglesia, no se vean como nosotros, no se vistan como nosotros, no huelan como nosotros, no se peinen como nosotros. ¿Están conmigo? Pero igual, si tienen un alma, son amados por Jesús y Él está en los negocios de salvarlo. Dios quiere también sanar tu espíritu, sanar tu mentalidad, sanar tu vocabulario. ¿Cómo nos referimos a la gente que nos referimos? A mí me duele a veces con los términos que algunos, no aquí, amados, no ustedes, pero algunos supuestos creyentes se refieren a jóvenes que están en luchas. Me duele mucho, porque yo pienso que yo pude haber sido una de esas jóvenes. Me duele mucho escuchar adultos que se dicen cristianos, llenos del Espíritu de Dios, líderes en las iglesias, que cuando se refieren a jóvenes que están con problemas de gangas, que están siendo seducidos por la droga, por el alcohol, por el sexo ilícito o lo que sea, dicen: esa zorra, ese zorro. Me duele como no tiene idea, porque digo, yo pude haber sido una de esas.
Y el Señor me ha ido enseñando cada vez más que no importa su apariencia física, no importa tan siquiera que no huela bien. El año pasado fue una experiencia tremenda cuando el Señor me dijo: ve y abraza a esa mujer. Yo nunca había abrazado una persona que oliera tan horrible como esa mujer allí en Colombia. Horrible, horrible, horrible. Y yo la quise abrazar como haciéndome la loca. Pero el Señor me decía: abrázala, que tu abrazo le imparta sanidad, que tu abrazo le diga que yo la amo, que no importa que apeste a pecado y a droga, que no importa que apeste a amargura, que no importa que ha sido prostituta, que no importa. Abrázala de tal manera que ella no le quede duda que yo la amo tanto que envié a mi hijo a morir por ella. Ese tipo de personas en cualquier momento comienzan a desfilar por estas puertas. E iglesia, yo confío que bajo el mover de Dios hemos sido curados en toda nuestra forma de pensar y de juzgar, para que ellos encuentren en nuestro medio que hay un lugar que los estaba esperando. Se encuentren en nuestro medio aceptación. No tienen que ser tornados nuestros amigos íntimos, no se equivoque. No tienen que ser tornados nuestros amigos íntimos, no, pero tienen que ser aceptados y amados sin reparo, porque Jesús también murió por ellos. Cierra tus ojos ahí donde estás.